Buenas noches. Damos inicio a la fase número 3 de la materia de enfoque psicoanalítico. Este grupo está conformado por Catherine Quintero, Lady Pico Jiménez, Luisa Torres y mi persona, Vanessa Villarreal. Dentro de este trabajo encontramos palabras claves como son psicosis, que es aquel desenlace analógico de una similar perturbación en los vínculos entre el yo y el mundo exterior. También tenemos hipnosis, que implica un cambio en el estado de la conciencia y un aumento de la relajación, lo que permite una mejor atención y concentración. También encontramos inconsciente, que pues, según el psicoanálisis es una parte de la mente que almacena pensamientos, deseos, impulsos y recuerdos reprimidos que influyen en el comportamiento sin que la persona esté consciente de ellos. También tenemos líbido, em, citando las obras de Freud, que menciona que el término libido es utilizado según dos vertientes. Por un lado, es definida como un sentido amplio como la excitación psíquica, y por el otro se denomina el libido exclusivamente al afecto sexual, es decir, a la experiencia del incremento del apetito sexual. También encontramos síntomas que son manifestaciones patológicas que surgen como expresiones simbólicas de conflictos psíquicos subyacentes. Y por último tenemos déspota, que según la Real Academia Española es una persona que intenta abusar de su superioridad, su fuerza o de su poder en su relación con los demás. También encontramos técnicas del psicoanálisis. Tenemos el método catártico, que es una técnica psicoterapéutica que tuvo aplicación en los inicios del psicoanálisis, consciente, consistente en provocar un efecto terapéutico a través de la purga o descarga de afectos patógenos ligados a sucesos traumáticos a través de su evocación. También encontramos asociación libre, que consiste en pedir al paciente que hable libremente sin censura ni filtro, expresando cualquier pensamiento, sentimiento, imagen o recuerdo que venga a su mente. Como asociación libre también tenemos, según el Diccionario Médico de la Clínica Universitaria de Navarro, que actualmente se considera que la asociación libre es representada en base, es la base en la que se apoya el psicoanálisis en cuanto al método terapéutico y de diagnóstico de la personalidad. Y por último, tenemos el método psicoanalítico de interpretación de sueños. Los sueños son alucinaciones que ocurren cuando se duerme. La mayoría de las veces esto resulta incomprensibles, perdón, siendo prontamente olvidados. Bueno, buenas noches, mi nombre es Luisa Fernanda. En este caso, pues voy a tocar el tema 5, que es el caso sobre un sueño, un caso sobre un sueño. Entonces, en resumen, Ana, una mujer de 35 años, acude a la terapia psicoanalítica debido a sus sueños perturbadores y sensaciones desagradables al despertar. En uno de sus sueños recientemente se encuentra en una habitación oscura y con claustrofobia, con una puerta cerrada que no puede abrir, lo cual causa una ansiedad creciente desde la perspectiva freudaliana. Este sueño puede interpretarse como la manifestación simbólica de los deseos inconscientes y conflictos reprimidos de Ana. En la habitación representa su inconsciente la puerta cerrada, lo cual simboliza el acceso a esos deseos al reprimirlos, y la ansiedad refleja la lucha interna entre su deseo de explorar esos aspectos y residentes a enfrentarlos. El terapeuta podría explicar la relación entre el sueño y la vida cotidiana de Ana, pero investigando los posibles conflictos no resueltos, deseos reprimidos o experiencias pasadas en que puedan influir en su bienestar psicológico actualmente. Esta medida pues va avanzando en el proceso terapéutico, el análisis de los sueños interrecurrentes de Ana y la interpretación de los símbolos representantes en ellos que puedan permitir. Es importante destacar que esta interpretación es solo una posible y análisis de que los sueños desde la perspectiva freudaliana pueden requerir múltiples sesiones y la colaboración activa del paciente para obtener una comprensión más compleja y personalizada. Y en el punto 6, que es un ejemplo de conflicto fallido de Freud, en ese caso,
El resumen como tal es que Ana era una joven pues cristiana. Participaba en un proyecto universitario junto a otros jóvenes recientemente. Habían expresado sentirse agotados y habían mencionado diferentes dolencias físicas. Algunos compañeros sospechaban que sus enfermedades son una excusa para evitar participar en el proyecto y la coordinación también había comenzado a tener dudas al respecto. Pues durante esta dinámica de integración se mencionaron unas características que coinciden en la situación de Ana y la coordinadora, sin pensarlo, mencionó su nombre. Esto puede considerarse como un acto fallido según la terapia o la teoría freudiana, que revela las dudas o las sospechas inconscientes de la coordinadora sobre las enfermedades de Ana y su posible relación con con la habitación de las responsabilidades. Las reacciones de Ana al sentirse aludida y la incomodidad de la coordinadora pueden ser respetadas comunes después de cometer un acto fallido y así indicando la presencia de un conflicto no resuelto o no deseados reprimidos. En este análisis, desde la perspectiva de Freud, podemos ser útil para explorar las motivaciones y dinámicas subyacentes en la relación de Ana con el proyecto y sus adolescencias y sus dolencias físicas. Muy buenas noches, mi nombre es Lady Caterine y el día de hoy les quiero presentar mi comentario sobre la película El día que Nietzsche lloró. Esta película habla pues sobre dos grandes protagonistas, en este caso pues Nietzsche y Joseph Freud, los cuales se ven envueltos pues en una historia de un amor imposible, en una crisis pues de la mediana edad, en la cual uno pues desea no morir solo, le tiene miedo a la muerte, y el otro pues está casado, pero quiere realmente estar con otra mujer y siente que adquirió pues responsabilidades quizás muy joven y se perdió de alguna parte de su vida. Aquí pues podemos ver cómo ellos en medio de esa crisis tuvieron una grande amistad eh, en el cual pues poco a poco fueron abriendo eh, su corazón al otro para que así pudieran pues cada uno contar su historia imposible y llegar a salir de esta crisis pues de la mediana edad. En esta película podemos notar grandes aportes en la psicología y en el psicoanálisis, como la introspección, el yo de Sigmund Freud. Y pues aquí podemos ver una de las frases que dijo Nietzsche en el momento pues de salir y que en el momento que lloró, y es cuando precisamente reconoció que él le tenía miedo pues a la muerte. Entonces, esta película pues nos gustó por los aportes que tuvieron. Se podría decir que la película nos muestra el aporte de la filosofía para la psicología y el psicoanálisis, una historia trágica llena de soledad y miedo a la muerte y a no vivir la vida como uno siempre hubiese querido. Todos tenemos que apreciar el amor, la vida y la libertad, las responsabilidades que tenemos con nosotros mismos y los que nos rodean. Me encantó cómo a pesar de que Freud y Nietzsche se hayan escondido cosas en su amistad, esta no terminó por esto. Y ahora pues les quisiera comentar o les quisiera hablar sobre qué es el síntoma. Este se puede decir que es una alerta del cuerpo en la cual pues nos manifiesta situaciones o actos nocivos que nosotros tenemos o estamos experimentando. Nos puede mostrar por medio de sufrimiento, dolor o quizás que se agota nuestra energía y también pues la incapacidad para realizar otras actividades. Los síntomas lo puedo describir en una corta frase como la alerta de nuestro cuerpo para mostrarnos que algo está mal, sea por nuestra parte emocional, mental o física, y es para que pues recibamos esta alerta y busquemos una solución. Muy buenas noches, mi nombre es Catherine Quintero y a continuación vamos a hablar un poco acerca de la técnica desarrollada en clase, que fue la hipnosis. En este caso de hipnosis pudimos evidenciar a una joven universitaria
que, como le mencionaba el docente, en algunas ocasiones había manifestado acerca de algunos tipos de maltrato durante su infancia. En la situación hipnótica, ya pudo revivir un evento traumático que había presenciado en su infancia y fue un momento en que su abuelita y su tía le pegaron con una tabla. ¿Qué vemos durante este proceso? Que además de revivir la experiencia traumática de aquella joven, ella tuvo la oportunidad de conectarse emocionalmente con aquel recuerdo traumático, lo que le permitió al mismo tiempo procesar y liberar diferentes emociones a través del llanto y el desahogo. Cabe destacar que parecía que era una joven que pocas veces lloraba, pero en el estado hipnótico pudo llorar y pudo sentir esas emociones que muchas veces quizás estuvo reprimiendo. Todo esto, según lo comentaba el docente, contribuyó sin duda a un proceso de sanación de esta joven universitaria porque le permitió confrontar aquellos sentimientos que tenía deprimido y al confrontarlos pudo haber una especie de libertad emocional, pues ya aquellas cosas que habían estado reprimidas en su inconsciente durante tantos años, pues habían podido salir a flote y eso sin duda, pues a través de la palabra, como lo mencionaba Freud y Weber, esto pues trajo un proceso de sanidad en la joven que experimentó esta técnica. Así que podemos decir en términos generales que la hipnosis como una técnica psicoanalítica nos permite revivir experiencias pasadas, reencontrarnos con momentos o eventos traumáticos para así mismo procesar y liberar las emociones que generaron esos eventos o esas circunstancias difíciles e ir avanzando a un proceso de sanidad a través de esa confrontación y de esa liberación emocional que se alcanza en esta terapia hipnótica. Ahora, a continuación, para ir cerrando, quiero hablarles acerca de uno de los aportes no freudianos más relevantes de la psicología. Y entre ellos destaca Alfred Adler, quien se considera como el padre de la psicología individual. Aunque comenzó siendo un gran discípulo y un gran seguidor de Freud, en algún momento se separaron debido a algunos desacuerdos, que fueron los que constituyeron los más grandes aportes de Adler a la psicología y al psicoanálisis. Entonces, entre esas principales diferencias, ocurrió que para Adler las etapas sexuales realmente no eran los reguladores esenciales de la conducta. La conducta iba más allá de las etapas sexuales, incluso tenía que ver con la vida comunitaria de la persona. Además, Adler consideraba que la neurosis no era el resultado de la sexualidad del sujeto, sino que era el resultado de las formas de ejercer el poder en una sociedad, lo que afectaba a la persona. Es decir, cuando una persona se sentía inferior, sin poder ejercer poder en la sociedad en la cual vivía, allí se generaba la neurosis y no tenía que ver con la sexualidad. Además, Adler no estaba de acuerdo con ese determinismo absoluto del inconsciente. Él consideraba y daba enorme valor a la voluntad del ser humano y consideraba que la voluntad de poder era lo que de alguna u otra forma determinaba la conducta del ser humano. Él tenía una frase bastante interesante que decía, el ser humano ya no se puede entender por sí solo, aisladamente, sino en el conjunto de sus relaciones con los demás y teniendo en mente en qué posición psicológica se encuentra subjetivamente respecto a ellos, entre ellos, por debajo, por encima de ellos. A partir de esta afirmación surgen conceptos como la compensación, el complejo de inferioridad o el complejo de superioridad y el sentido de comunidad que han caracterizado sin duda alguna la psicología individual de Adler. Así que bueno, con esto queremos concluir nuestra sustentación de la fase número 3 en la actividad colaborativa y presentando así nuestras referencias bibliográficas. Que tengan una excelente noche, compañeras y apreciados docentes.